Shalom Aleichem, mis hermanos, Baruch Hashem al Todopoderoso, bienvenidos en esta hermosa Laila. Baruch Hashem al Todopoderoso por habernos dado la oportunidad una vez más. Bendito el Eterno por esta gran oportunidad de encontrarnos nuevamente. Baruch Hashem, como todas las noches. Bendito el Eterno. Un tema muy importante, ya que estamos entrando estamos estrenando el libro de Shemot, Baruch Hashem. Vamos a descubrir el gran secreto que nos ofrece la Sagrada Torah de Hashem Todopoderoso. Rápidamente, mis hermanos, les doy la bienvenida a todos los que están conectados y los que se van a conectar. Qué importante, mis hermanos, qué importante estudio el día de hoy. Esto está relacionado con las Biblias grecopaganas. Dice así: ¿qué tiene que ver la Parashá Shemot, porción número 13? ¿Qué significa? Dice, entrando Shemot, mis hermanos, Shemot 1.1. Si usted abre su Torah, cualquier Torah, hasta una Biblia grecopagana, lo dice. Vamos a ver en la Torah de Abarbanel, en la Torah de Abarbanel, la Torah del Rebbe Nachman de Breslo, la Torah Emet, todas comienzan de esta manera. Dice Shemot 1:1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre y su familia que entraron a Egipto. Y estos son los nombres. Qué tan importante, qué esconde, qué oculta este encabezado de la Torah. Inmediatamente, mis hermanos, ¿qué es lo que oculta? Dice, y estos son los nombres. ¿Qué tienen que ver los nombres? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Pero ¿qué tiene que ver los nombres? Hoy vamos a descubrir el gran secreto, lo que oculta precisamente esta hermosa parashá. No, que quede claro, esto es independiente a lo del resumen de la parashá del lunes, próximo lunes. Son demasiados secretos que tiene estas parashot en esta etapa que vamos, mis hermanos. Pero vamos a adelantarnos un poquito. ¿Por qué dice de esta manera? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estos son los nombres. Estos son los nombres. Hoy vamos a verlo, mis hermanos. Por el momento les doy la bienvenida a todos. Esto es para que sepamos por qué los nombres. ¿Qué tiene que ver los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto? Hoy lo descubriremos, Baruch Hashem, al Todopoderoso, para ir conociendo paso a pasito nuestra Torah. Paso a pasito nuestra Torah. Baruch Hashem, al Todopoderoso. Perdón. Mi hermana Elena Fuente, bienvenida. Bienvenida, mi hermano Mauricio Arévalo, bienvenidos. Bienvenidos, mi hermana Ruth Cruz. Mi hermano Rodrigo Asensio también nos está viendo desde Texas, Baruch Hashem. Ernesto Platero, Baruch Hashem. Todos los que se van a conectar esta noche van a aprender esto. ¿Qué significa esto? Y de verdad se van a llevar una gran sorpresa. ¿Por qué dice eso la Torah? Y estos son los nombres que entraron, que vinieron a Egipto.
¿Qué tienen que ver los nombres? Mucho, mis hermanos. Y hoy vamos a ver cómo trabajan los paganos, cómo trabajan los rasha, los malvados. ¿Usted se ha preguntado por qué los cristianos no están contentos con su Nuevo Testamento, no están contentos con su Biblia y tuvieron que camuflajearlo? Nombres romanos, a mí me da, no se me da cosa ver eso que dicen Romanilla o algo así. Al rato le van a decir Egipto ya, o católico ya, o el papa ya, o el pastor ya. Todas esas cosas que tonterías hicieron, pero hoy vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué están transformando los nombres sagrados y más bien los nombres paganos a sagrados según para ellos? Pero vamos a ver hoy en esta noche qué tan importante es este encabezado que encabeza no me gusta esa palabra encabezado, es el título que encabeza Shemot 1. Y ciertamente esta semana pues ya entramos a la parashá número 13, Shemot 1:1. Les doy la bienvenida a todos mis hermanos. Por favor, si pueden compartir este mensaje, que mejor, mis hermanos. Voy a leerlo. En esta ocasión voy a ocupar la Torá. Esta la reservo para el lunes. Primeramente el Eterno, la de Rabbi Nachman de Breslov, pero tenemos este hermoso ejemplar de Simcha Binyamin, Baruch Hashem, Simcha Binyamin, la Torah, el comentario del Sefer Shemot. Aquí está, mis hermanos, Baruch Hashem. Con esto vamos a trabajar esta noche. Vamos a ver qué secreto nos regala este hermoso ejemplar. Baruch Hashem, Simcha Benjamin, Baruch Hashem. ¿Qué significa estos son los nombres? Vamos a ir rápidamente al tema. ¿Qué significa estos son los nombres? Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto junto con Jacob y sus familias. Baruch Hashem. Inmediatamente vamos al comentario de Rashi. Aunque ya enumeró, dice, ya los enumeró en la vida, vuelve a hacerlo después que murieron, porque esta repetición para hacerte saber el cariño que les tenía, ellos fueron comparados con las estrellas. Aquí está hablando Simcha Benjamín de los hijos de Israel que entraron en Egipto, aunque todos ellos ya murieron, dice, ciertamente murieron, unos murieron en Egipto, otros salieron, los hijos salieron, Baruch Hashem. Pero vamos a ver, dice aquí, ¿por qué esta repetición? Para hacerte saber el cariño que les tenía el Creador de los cielos. Ellos fueron comparados a las estrellas, a las cuales Hashem retira por número y por nombre cada uno individualmente, como está escrito en Yeshayahu 40:26. Yeshayahu 40:26. Vámonos rápidamente, mis hermanos. Bienvenidos todos. 40:26. Dice: levantad. ¿Estoy bien? Sí. Levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas, el universo. Él saca cuenta y su ejército a toda llama por sus nombres, y ninguno falta. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su dominio. Baruch Hashem, al Todopoderoso. ¿Por
¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú Israel, mi camino está escondido de Hashem? De mí Hashem pasó mi juicio. ¿Por qué poder decir, o cómo un hijo de Israel puede decir un judío, un judío, cómo puede decir, sabe que yo me escondo para que Hashem no me vea? ¿Cómo podemos decir eso? Jamás, porque Hashem nos ve, nos observa en todos momentos. El que saca el número de los ejércitos y cuenta las estrellas, y todos los llama por sus nombres. Por sus nombres. Dice el comentario de Abba Banel en esta noche, mis hermanos, que el Creador de los cielos tiene aún contado cada ser humano los cabellos que tiene uno en la cabeza. Bueno, los que no tienen pelos, ni cómo contarlos, pero porque no se pueden, pero los que tenemos cabellera, los que tenemos, por ejemplo, mis peyes, Hashem sabe cuántos peyes se caen diarios. Hashem sabe todo, conoce todo de nosotros. Tenemos, así como los aviones tenemos una caja negra, nosotros tenemos el alma que se conecta todo el tiempo con el Eterno. Y más a los que nos dedicamos al estudio de la Torah y los estudiantes que están detrás de cámaras. Pero tenemos otra explicación para responder esta reiteración. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Esto y no otros nombres que el pueblo hebreo puso sus hijos cuando vinieron a Egipto. Cuando vinieron a Egipto, entraron Reuben, Simeón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Binyamin, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y Joseph era el virrey en Egipto, y sus dos príncipes, Menashe y Efraín. Estos nombres, cada uno se entró a Egipto con sus familias, en total 70, en similitud a las 70 naciones, dice Abarbanel, en similitud a las 70 naciones donde más adelante serían esparcidos, 70 naciones. Todos estos nombres, ¿por qué dice? Esta es la pregunta, porque así comienza nuestro tema de esta noche. ¿Qué significa? ¿Qué significa estos nombres? ¿Sabía usted que todos los nombres hebreos tienen un significado muy especial? No sé si lo sabía, pero todos los nombres tienen un significado muy especial. Al final lo diremos. Todos tienen una conexión con el Todopoderoso. Vamos más adelante. Y no, ¿por qué dice? ¿Por qué pone ahí los nombres? ¿Por qué no puso ahí Oscar, Rodolfo, Ricardo, Roberto, Timoteo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Tito, Gorgonio, Apolonio, Alfonso, Rigoberto, etcétera? ¿Por qué no puso la Torah ese tipo de nombres? ¿Por qué puso estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto? ¿Qué nos quiere decir la Torah? Que a través de esos nombres se crearía la nación de Israel. A través de esos nombres saldrían como una nación, como un pueblo.
ya con una, bueno, más adelante con una constitución, pero primero el Eterno los libraría. Está escrito, Génesis 15:14, ahí está, le dice el Eterno, tus hijos van a esclavizarse 400 años, van a esclavizarse, pero después van a salir como una nación fuerte y muy poderosa. A propósito, cuando trabajaron los hijos de Israel en Egipto, no tenían un sueldo, porque eran cautivos, eran prisioneros. Y hoy vamos a ver en esta noche que ni siquiera tenían el poder para elegir su propio nombre. Por eso dice, ¿por qué no? ¿Por qué no Oscar? ¿Por qué no Ricardo? ¿Por qué no Roberto? ¿Por qué no Rodolfo? Pablo, Timoteo, Marcos, Lucas, Juan y todos estos. ¿Por qué no? Porque dice que estos nombres lo usan regularmente en el calendario gregoriano que diseñó este Papa, el Papa San Gregorio, para sus hijos nacidos en su religión católico o católica. Recordemos, bueno, no sé si todavía existan ese tipo de calendarios. Anteriormente se los regalaban en la tienda, se los regalaban en las carnicerías, se los regalaban en las tiendas donde usted hacía una compra grande. Le regalaban esos calendarios que venía San Vicente, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San no sé, tantos santos, todos eran santos. Entonces, ya hablamos en diversas oportunidades sobre este tema. ¿Cuánto es necesario guardarse de no llamar a nuestros hijos con nombres goyín, sino con nombres de nuestro pueblo, de los hijos de Israel? Esta fue una de las 3 prácticas tradicionales que Israel custodió hermenéuticamente a lo largo de su exilio en la tierra egipcia. Las otras 2 no cambiaron sus vestimentas originales, no cambiaron, no sustituyeron su lenguaje por la de ellos, se conservó el lenguaje. Entonces, así como estuvieron en Egipto esclavos, cautivos, nuestros antepasados conservaban sus nombres. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de los nombres? Ahorita lo vamos a ver. Dice el Zohar Hakadosh que ya se ocupa de aclarar la importancia e influencia que tienen los nombres de los seres humanos. Asimismo, en diferentes tomos de la Gemara, y el Talmud Yerushalmi, Talmud Babli, se habla sobre este interesante tema. En la actualidad no hay ningún problema de escribir a los niños con nombres bíblicos en todos los países, ya no, en todos los países civilizados del mundo, porque reconocen y valoran y autorizan los nombres que están escritos en el Tanaj. Hoy encontramos a nuestro alrededor del mundo, en diferentes países que no es Israel, con cierta curiosidad, que pueblos, por ejemplo, o países, Perú, Bolivia, Guatemala, México, diferentes países, que todos esos pueblos, la mayoría son pueblos gentiles, pero llevan orgullosamente el nombre de nuestros patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac. Usted ha escuchado la palabra Isaac donde quiera. Jacob, no le ponen Jacob, le ponen Jacob.
Benjamín, le ponen Isaías, Jeremías, Efraín. Auténticamente nombres sagrados del Tanaj, de la Torá. Pero no mucho tiempo fue así. Anteriormente estaba estrictamente prohibido estos nombres, principalmente por la Iglesia Católica. Por eso es que por haber nacido, dice, por haber nacido no permitían, por lo menos en ciudades, por ejemplo, Argentina, Colombia, que no me dejen mentir, los que están allá en Colombia, no les permitían estos nombres, que no estaban autorizados como tradicionales por el registro civil argentino, colombiano, entre otros nombres bíblicos. Por eso nuestros abuelos se veían obligados a llamarlos con esos nombres: Alberto en lugar de Abraham, Adolfo en lugar de Abdías, Mario en lugar de David, Luis en lugar de Ezra, algo por el estilo. Si esta era la situación no hace más de 100 años, mis hermanos, que estaba el antisemitismo a su máximo poder, si esto era en esta situación hace no menos de 100 años, ahora, imaginémonos en Egipto. No debió ser nada fácil mantener firmemente los nombres judíos. ¿Por qué decimos esto? Debido a que Faraón tenía un interés muy especial en poner a los hebreos nombres nuevos, nombres que los distinguiera como egipcios, nombres incluso de sus ídolos. Hablemos de la esposa de Moshe, Séfora, Sipor es pájaro, era el dios pájaro, el dios halcón que tenían allá en Egipto, que servían precisamente a Itro. Pero su hija le pone, porque amaba ese ídolo, le puso Sípora. Dice, él sabía, puesto que era muy inteligente y astuto, así era Faraón. Al ser humano era muy astuto en aplicar al ser humano un nombre santo de sus santos, de sus dioses, que tenían mucha influencia. Eliminaban los nombres hebreos. ¿Por qué eliminaban los nombres hebreos? Hoy vamos a verlo. Dice, si logras cambiar el nombre, aquí hay un comentario, si logra cambiar el nombre, la influencia sería inversa. Ejemplo, si un hombre pagano no tiene poder, pues logra cambiar el nombre, pues le va a dar poder. Esta era la táctica de Faraón cuando quiso someter a los hijos de Israel bajo su dominio. Les puso a cada uno un nombre extra sobre el que ya llevaban desde su nacimiento. Ese nombre que por decreto debían llevar especialmente cuando hacían tefilá. ¿Y por qué cuando hacían tefilá? Porque recordemos que cada nombre hebreo tiene un significado, y al escribirlo con hebreo, al escribir su nombre con hebreo, prácticamente usted le está dando poder a su nombre.
le daba poder para introducirse en el alma y mantener a Israel totalmente. Dice, le daba ejemplo, ¿por qué hacía el cambio de nombres? Por ejemplo, vamos a ver, Bitia, en vez de Sara le puso Bitia, un ejemplo. Si era Sara, ahora le va a poner Bitia. Dice, esto le daba poder, Bitia le daba poder para introducirse en su alma y mantener a Israel totalmente sometido y esclavizado al espíritu de impureza, a sus dioses. ¿Por qué? Porque con el sobrenombre que le había puesto Faraón, le daba el poder a sus dioses para que se mantuvieran en la impureza. Dice, pero no logró sus objetivos porque Israel no se subordinó con esto, puesto que continuaron llamándose con los nombres santos, nombre que les pusieron sus padres, y por supuesto, con más razón, así acostumbraron a nombrarse en las tefilot. Por ejemplo, cuando hacían minyan, se juntaban 10 para hacer el minyan. ¿Por qué está prohibido hacer un minyan con idólatras? Está estrictamente prohibido. Es más, esto es aberrante que tomen o que reciten el Kadish los mesiánicos. Hoy lo vamos a ver por qué. O por qué es aberrante que ellos reciten los rezos que normalmente acostumbramos con 10 personas. Por ejemplo, la midá. En la midá está estrictamente prohibido que se junten, por ejemplo, personas no monoteístas que traen sus deidades. Está estrictamente prohibido la mezcla de deidades con los monoteístas. Por eso aquí vamos a ver esto. Dice, principalmente cuando hacían sus tefilot, ellos porque recuerden que eran esclavos, o sea, estaban todo el tiempo vigilados. En la hora de sus rezos estaba el capataz detrás de ellos para escuchar que sus nombres, por ejemplo, X, eres egipcio, se juntaban 10 hebreos egipcios, pero por el sobrenombre que les había puesto precisamente Faraón, no es que fueran egipcios, eran hebreos. En sus tefilot, ¿por qué el Eterno, dice Rashi, por qué el Eterno abandonó mucho tiempo a Israel? ¿Por qué no escuchaba sus súplicas? Número 1, porque eran vigilados y en vez de conectarse con sus propios nombres originales, se conectaban inversa, o sea, se conectaban pero ahora con los dioses de Egipto para que no fuesen escuchados por el nombre del santo bendito sea. Por este motivo, escuchen mis hermanos, lo alarmante aquí, por este motivo fue que Faraón llamó a Yosef Zafanat Paneah. Aquí está el secreto. ¿Por qué motivo el Faraón llamó a Yosef como Zafanat Paneah? Si observamos con atención, veremos que está escrito en Bereshit 41, 45. Bereshit 41. Vamos a verlo rápidamente, mis hermanos, porque qué tema tan importante. De hecho, hoy tenía otro tema, pero decidí cambiar este tema porque posiblemente vieron muchos de ustedes
que primero puse las contradicciones, pero no, puse las contradicciones de las Biblias cristianas. Como para dar este tema, el día de hoy dije, me pareció más correcto dar este tema. Es 41, dije 41, 45, vamos a ver qué dice. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Zaphanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y Joseph salió por toda la tierra de Egipto. ¿Por qué le puso el nombre de Joseph Zaphanat Panea? Y a continuación expresa, y pues le dio una mujer, y salió Joseph a recorrer la tierra de Egipto. ¿Qué relación tiene entre este pasaje y la otra? El nombre es para darle jerarquía y poder. De todos modos, Joseph, no aceptó ser llamado con ese apodo, solo con el nombre hebreo. Esa es la relación y el objetivo de que Joseph, es decir, todas las órdenes y decretos que dictaminó en la tierra de Egipto, no las firmó Joseph, sino con el nombre de Zaphanat Panea. Pero escuchen aquí, ojo aquí, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué le cambió su nombre? Pues si él era hebreo. ¿Qué significa este nombre? ¿Qué significa este nombre? El nombre significa vivía, así le ponen, vivía, Zaphanat Panea. En egipcio este nombre significa vivía el rey, o sea, esto es lo que significa. Pero vamos a ver mis hermanos, este tema me gusta mucho porque dice, ¿por qué? ¿Por qué le dio a Joseph, por qué le puso ese nombre, Zaphanat Panea? Dice que para que todo lo que realizara Joseph. ¿Me prestas mi anillo por ahí, por favor? Ahí está, de Bakashá. Aquí está, aquí. ¿Dónde están mis? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Este anillo, dice que este anillo traía el nombre de Faraón, escuchen, el nombre de Faraón. Aquí está el anillo, traía el nombre de Faraón. Bueno, esta es la mía. Traía el nombre de Faraón. Y no traía el nombre de Joseph. ¿Qué decía este anillo? Dice que en vez de ponerle el nombre de Faraón, ahora le grabó Zaphanat Panea, el virrey de Egipto, no el virrey de los hebreos. ¿Para qué? Todos los decretos que firmaría Joseph en Egipto, todos llevaban el sello de Zaphanat Panea. Todos. Ningún contrato, ningún decreto firmó Joseph con las deidades egipcias. Que quede claro, Joseph se mantuvo en santidad. Su nombre se mantuvo firme. Se mantuvo Kadosh el nombre. O sea que Zaphanat Panea, todos los documentos, todos los decretos que se sellaban con el anillo, era porque lo estaba sellando
el mismo anillo de Faraón. Por eso sus hermanos reconocieron el anillo y le dijeron: mi señor, tú eres como Faraón. Porque Faraón puede decretar una muerte y rápida. Joseph también podía hacerlo, pero Joseph no lo estaba haciendo Safanat Paneah, el nombre egipcio. ¿Qué fue lo que pasó? Si se hubiese conservado, ¿qué hubiese pasado si Joseph hubiese conservado su nombre dentro de Egipto como Joseph? O le hubieran puesto el anillo Joseph. Posiblemente toda la tierra de Mizraim se le fuese dado a los Yehudim. Pero recuerden que Faraón era un semidios. Entonces dice: yo voy a ocupar tu fuerza, Joseph. Escuchen aquí, clave. Yo voy a ocupar tu fuerza, tu inteligencia, Joseph. Pero no para tu Dios, sino para los dioses. Este decreto lo sabía perfectamente Joseph. En el decreto se estipula que este anillo, al ponerle el anillo, Faraón a Joseph se lo pone como virrey Safanat Paneah, para que todos los decretos fueran para Egipto y nada para Israel. Viene lo bueno, mis hermanos. ¿Por qué los mesiánicos han cambiado el Nuevo Testamento ahora en Brit para Rasha? Ahorita lo vamos a ver. Aunque dice que Joseph no aceptó todas sus órdenes y decretos que dictaminó en la tierra de Egipto, porque defendió a capa y espada el Shabbat. Ellos trabajarán, mis hermanos, trabajarán 6 días, más por un día de reposo, que era el día de Shabbat. Así fue firmado el decreto. Pero vamos a ver más adelante que este faraón sí cumple el decreto. Hasta que muere él, se rompe el decreto, ambos mueren y se rompe el decreto. Ahora viene alguien que desconoce ese decreto porque ya estaba roto. Muere Faraón, muere Joseph, primero Joseph, luego después muere Faraón, y se acabaron todas las cosas y comienza la verdadera esclavitud. Dice aquí: también de forma parecida se puede explicar que el versículo que figura al final del Sefer Bereshit, de hecho que precede, que inicia el Sefer Shemot, y murió Joseph. Ahí ya dice: y murió Joseph a los 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en el féretro en Egipto. La Torá se extiende en describir sobre la muerte de Joseph y no señala que fue puesto en un ataúd, como lo hemos visto que sucedió en otros personajes de Israel. Es para señalarnos que murió con buen nombre. Joseph murió con un buen nombre, porque toda la Torá nunca dice que murió como Safanat Paneah. Nunca dice que murió como Safanat Paneah, dice que murió como Joseph. Sencillo, en la Sagrada Torá solo están escritos los nombres con un importante significado oculto. Cada nombre está oculto, un secreto en cada nombre. Por eso en la Sagrada Torá están escritos solamente los nombres de los hijos de Israel, los nombres que el Creador de los cielos tiene impreso aquí.
Dice entonces, porque la Torah no dice que murió Safanat Panea. Sencillo, en la Sagrada Torah solo están escritos los nombres con un importante significado oculto en sus nombres. Y esto nos dio resultado durante 80 años, o como dice, y esto nos varió. Y esto no varió durante los 80 años de su reinado. Desde aquel lejano momento en que Faraón intentó y lo pusieron en un féretro, supuestamente puesto en un ataúd de reyes. En su libro Decreto de Safanat Panea viva como el virrey, o en el libro de los decretos de los egipcios le pusieron, en el libro de los decretos registrado como los reyes de Egipto, está escrito el nombre de Safanat Panea. Viva el rey Safanat Panea. Eso es lo que dice. Y vivió. Ese es el significado. Y vivió Safanat Panea. Pero si usted busca dentro de este libro de los decretos egipcios, usted no va a encontrar el nombre de Joseph. Igualmente, si nosotros buscamos en la Sagrada Torah de Hashem Todopoderoso el nombre de Safanat Panea como el virrey, no lo va a encontrar. Así le pusieron. ¿Para qué? Para frenar la conexión de Joseph con el Eterno. ¿Qué secretos tenía bueno, ahorita lo estamos hablando de esta manera. En español yo escribí Safanat Panea, pero dice que ellos ocupaban sus propias letras. ¿Cómo les llaman? ¿Cómo se llaman estos? Jeroglíficos. Esos. Ajá, jeroglíficos. No lo sé decir, pero bueno, ok, eso. Ok, ellos ocupaban sus propias letras. Así como nosotros, cuando escribimos nuestros nombres, tenemos nuestro propio significado y con nuestras propias letras. Por eso, es muy importante aprender. Decía hace un rato mi hermano Rabino Yohanan de Breslev, que es muy importante aprender hebreo para que seamos nosotros mismos. No es necesario imitar a nadie. Nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros. Entonces dice que para destacar así como Joseph no cambió su nombre, al igual que los hijos de Israel no cambiaron sus nombres, a pesar de que el faraón sobrenombró a cada uno de ellos con un seudónimo de su gusto, como ya comentamos de manera similar. También dice que ocurrió con las parteras hebreas. Faraón quería que las parteras hebreas obedecieran sus órdenes, y estas fueron sometidas a el espiritual, fueron sometidas espiritualmente y moralmente por el faraón, para que el momento que que nacieran los hebreos, los niños hebreos, ella les pusiera el nombre. Y bueno, sabemos también de antemano que en esta parasha nos va a hablar de la muerte de los niños que iban naciendo, iban arrojándolos al río Nilo. ¿Qué significado tiene todo esto? Lo vamos a ver el lunes. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Por lo tanto, dice, maquinó su plan y le puso nombre, sus nombres, maquinó su plan las parteras, o sea, imaginó su plan malvado de Faraón, y las parteras, dice que les pusieron nombres hebreos, o sea, respetaban, porque recuerden que las parteras eran hebreas. ¿Cuál era el secreto entonces? ¿Cuál era el secreto de Faraón quitarles el nombre de los hijos de Israel? Su plan malvado era
era que no fuesen escuchados. Recuerden que los nombres, por ejemplo, cuando cantamos Ana Bejoa, encontramos letras que se conectan directamente con el Todopoderoso, mis hermanos. ¿Y qué hacen las naciones? Quieren imitarlo. Por eso los paganos imitan el Ana Bejoa, y ahí al último terminan metiendo a su ídolo. Hasta eso han hecho. Por eso debemos de tener mucho cuidado en ocupar los nombres Kadosh. Nosotros procuramos no tener nada de letras hebreas aquí dentro para evitar que sean utilizados para otros medios, como los mesiánicos lo hacen. Mentes depravadas. Bueno, entonces, ¿cuál era el plan? Quitarle la conexión. Prácticamente le estaba quitando la conexión. Por eso les puso nombres: Adolfo, Roberto, quién sabe yo, todos esos nombres. Chucho, le puso sus nombres para evitar que se conectara con el Todopoderoso en el momento de la plegaria. Por eso dice: y estos fueron los nombres de los hijos de Israel, que entraron a Egipto con Jacob, con sus familias. O sea, estos son los nombres que entraron a Egipto con Jacob, con sus familias. O sea, está prácticamente poniéndole un cerco a toda la familia, a las 12 tribus, les está poniendo un cerco. Los nombres, porque de los 12 tribus, de ahí se multiplicaron y salieron como una nación. Recuerden, bueno, vamos a verlo más adelante, que mientras más nos torturaban, más se multiplicaban. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué los torturaban y por qué se multiplicaban? Vamos a verlo, pero eso es para el lunes. El secreto está en la parashá. Qué hermosa parashá se viene, mis hermanos. Qué secretos. El dolor me hace más fuerte. Esa es la clave. El dolor me hace más fuerte. Mientras más me atacas, yo me vuelvo más experto. Esa es la clave. Usted se imagina, mis hermanos, vamos a ver la mente depravada de los mesiánicos. Usted se imagina por qué en mentes malignas de los pastores mesiánicos cambiaron el nombre de sus apóstoles romanos a hebreos, y su Hamanser de nombre romano a nombre hebreo. ¿Usted se imagina qué hay detrás? Vamos a ver. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue cambiado por los pastores? Mentes depravadas, mentes malignas, cambiaron con letras hebreas, les pusieron letras hebreas. ¿Cuál es la razón? Porque no quieren ser exterminados. Esa es una de las respuestas. Dice una de las respuestas, un comentario, no sé de quién sea el comentario, pero dice: número uno, porque no quieren ser destruidos, quieren que Hashem tenga rajen de ellos. La razón, dice, la razón de ponerle letras hebreas a los romanos ponerle letras hebreas a sus Biblias, es porque las letras hebreas tienen secretos de conexión con el santo, bendito sea su nombre. Daniel 7, 25 y al 28 dice: con nombres romanos ellos insultan a Hashem. Con nombres romanos ellos insultan a Hashem. Recuerden, dice que en Daniel 7:25, rápidamente vamos a buscarlo. Aquí está, Daniel 7.
25. Y hablarán contra el Altísimo. ¿Qué es lo que están hablando? Contra Hashem Todopoderoso. Dice Daniel 7:25, y hablarán contra Hashem Todopoderoso. Con nombres romanos ellos insultan a Hashem, porque camuflajean los nombres impuros por nombres kedoshim. Esto es un insulto al sagrado nombre de Hashem. Así como Antíoco Epífanes ordenó sacrificar dentro del segundo gran templo y lo impurificó, así lo mismo ellos camuflajean los nombres romanos e impurifican la sagrada Torá, e impurifican las letras hebreas. Por ejemplo, lo que dice en Primera de Macabeos 1:41-64, sacrificaron un cerdo dentro del gran templo. Prohíben las fiestas hebreas, prohíben la circuncisión, prohíben la comida kasher, utilizan todo tipo de inmoralidad sexual, por ejemplo, con un gimnasio dentro del templo, y prohíben nombrar a sus hijos recién nacidos con nombres hebreos. Por último, prohíben el Shabbat por un domingo. Y esto sabemos que de antemano, que este fue el arma secreta con la que Alejandro el Magno ganaba sus guerras, una cruz con un sol. Ellos mismos quemaron el Sefer Torah, robaron la menorá. Por eso es que pues nosotros celebramos Hanukkah. Celebramos Hanukkah porque sus malvados planes se retrasaron, no lograron a completar sus malvados planes. Hoy los malvados pastores se dieron la tarea de fortalecer con mentiras sus cuevas llamadas Kehilat, para las almas que sigan confundiéndose, que sus estrategias tan malignas sigan adelante. Por eso sus nombres son cambiados. El que se llamaba Pedro ahora ya no es Pedro, ahora es conocido como Kefas. El que se llama Elías ahora se llama Eliyahu. El que se llama Pablo ahora es Shaul. El que se llama Juan ahora se puso Yohanan. Pero es la misma cosa, solo se están camuflajeando. Por eso, para poder conectarse con el santo bendito sea su nombre, se camuflajean de esa manera para poder ser escuchados. Pero vamos a ver qué les dice la Torá, el Tanaj. ¿Qué les dice el Tanaj? Vamos con Ezequiel 14:1-9. Vinieron a mí unos ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Delante de mí a consultar. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus fetiches en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Pregunta Hashem Todopoderoso, ¿acaso yo he de permitir que alguno de estos idólatras me consulten? No. Háblales y diles, así ha dicho Hashem de los ejércitos, cada hombre de la casa de Israel, se está refiriendo a los que están entre las naciones, que hubiese puesto un tropiezo, un ídolo, un fetiche en su corazón y haya establecido para maldad y tropiezo de mucha gente delante de su rostro, y viniera al profeta o al tzaddik a consultarme, yo le responderé. Yo, dice Hashem Todopoderoso, yo le responderé.
¿Qué le va a responder el Eterno? Fuera de mi rostro. Voy a alejar mi rostro de él conforme a la multitud de sus impurezas, de sus ídolos, sus fetiches. ¿Por qué he de tomar, dice Hashem, por qué he de tomar a la casa de Israel que se ha apartado de mí por causa de sus ídolos? ¿Por qué? ¿Acaso hay alguna razón? No. ¿No? Dice, ¿acaso hay alguna razón? Claro que no. No tengo por qué agarrarlos. Váyanse fuera de mi rostro. Por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Hashem, si ustedes se hacen conciencia, hacen conversión, hacen teshuvah, abandonan, arrojan sus ídolos, apartan su rostro de todas esas abominaciones, entonces yo tendré rajen de ustedes. De lo contrario, fuera de mi rostro. Baruch Hashem. Este mismo Ezequiel 20:16 al 23 dice: porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo lo profanaron, porque tras sus ídolos iba o tenían dentro de su corazón. Y usted puede abrir una página de yachuistas y se van a dar cuenta que todas las canciones son dedicadas a Yahshua. Todas. Le están cantando a su abominable ídolo en Shabbat. Impurifican el Shabbat. Con todo esto los perdonó mis ojos, pues no los maté, no los ha matado. Dice, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardaré sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Yo, Hashem, vuestro Dios. Anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y pónganlos por obra. Hashem dice, si hasta ahora ha tenido raje en el Eterno de no exterminarlo de entre las naciones, es porque les está dando una oportunidad a que hagan teshuvah. Que hagan teshuvah. De lo contrario, el Eterno los va a exterminar. Recuerden lo que dice Malaquías 4:1, no va a quedar nada de ellos. Abdías 18 también, ahí lo dice. Abdías 18, no, es 1:18, perdón, Abdías 1:18, ahí lo dice, lo declara, que Jacob va a ser fuego, Yosef va a ser llama, y Esab va a ser estopa, el combustible perfecto para que todos sus hijos no queden ni raíz ni tallo, nada de ellos. Entonces dice Ezequiel 13:1, vino mi palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Israel está refiriéndose a los profetas, los falsos profetas, que profetizan por su propio corazón. Que oigan la palabra de Hashem. Se ha dicho Hashem de los ejércitos: ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propias palabras, sus propios sueños, sus propios espíritus, y nada han visto. Son como zorras en el desierto. Dice, así fueron sus profetas, los hijos de Israel, y no han subido a las brechas ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista el firme la batalla en el día que Hashem los liquide. Vieron vanidad. Escuchen, aquí está hablando de Yahshua.
vieron vanidad, vieron adivinación mentirosa. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía Yeshua? Hacía vanidad, hacía adivinación, hacía curaciones milagrosas, mentirosas. Dice, así ha dicho Hashem, no los envié, no, yo Hashem no los envío, con todo esperan Él confirme las palabras de ellos. No han visto nada de visión, han adivinado con mentiras, porque Hashem no ha hablado. Por lo tanto, así dice Hashem, por cuanto ustedes han hablado vanidad, han visto mentiras, por tanto aquí estoy contra todos ustedes, dice Hashem Todopoderoso. Estará mi mano contra esos profetas que ven vanidad, adivinan y hacen mentiras y están en las congregaciones de los pueblos. No serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Hashem Todopoderoso. Ahí está el mensaje. Todos esos mentirosos que han cambiado, se han camuflajeado sus nombres, por nombres hebreos y siguen en la idolatría, ahí está, aquí dice el Eterno, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, adivinan mentiras, hacen curaciones, y todos están dentro de la congregación de Israel. Dice, pero ellos no estarán escritos en el libro de los hijos de Israel, no estarán escritos, ni entrarán a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Hashem Todopoderoso. Ahí está escrito, mis hermanos. Entonces, Bereshit 41-45 dice, y le puso el faraón nombre de Yosef, el nombre de Yosef, Safanat Paneah, y a continuación expresa, vivió, y salió Yosef a recorrer la tierra de Egipto, en relación que hay otro a la intención de la Torah. Subrayamos, Faraón no coronó a Yosef, coronó y le dio jerarquía y poder a Safanat Paneah. Dice mi hermano, hace una pregunta, Yeshua, ¿por qué vino entonces? ¿Él fue enviado por nuestro Abacados Hashem o...? Bueno, está escrito, sí está escrito dice aquí en Jeremías 16:16, escuchen aquí, Jeremías 16:16, vamos a verlo, por Hashem. He aquí, escuchen, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Hashem Todopoderoso, y los pescarán. Y después los enviaré como cazadores, y los cazarán por todo el monte y por todos los collados de los peñascos. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron ni su maldad, ni esconden su presencia delante de mis ojos. ¿Por qué envió este cazador? ¿Por qué envió primero este pescador? Ahí viene la respuesta, está en el 17. Dice, porque ustedes no escondieron su idolatría, por eso les envía Yeshua. Ustedes no escondieron su inmoralidad sexual. Ustedes no escondieron su idolatría, por eso les envié a Yeshua. Ahí está. Él fue un cazador de almas. Por eso dice,
en el Nuevo Testamento, yo los haré pescadores de hombres. Ahí está escrito. Hashem ocupa incluso al mismo Tito para destruir el gran templo, y lo advierte. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer de lo que hemos hecho, y Hashem lo que quiere es que hagamos teshuvá. Los mismos enemigos Hashem ocupa para destruir incluso a los suyos, a los hijos de Israel que han hecho falta, que no hacen teshuvá, como lo dice aquí en el 17. Porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se ocultan para hacer su maldad, tampoco se esconden de la presencia de mis ojos. O sea, ustedes andan erguidos, haciendo maldades. Por eso, ese es el envío. Creo que también, este es un comentario personal, creo que Hashem nos envía, o más bien les envió a los antepasados, hace 2000 años, le envió a los hijos de Israel para ver, les envía Yeshua para ver qué tanto podían perderse al ver milagros. Recuerden que él hacía milagros, recuerden que él hacía sanaciones, pero recuerden también una clave muy importante: él estuvo 29 años en Egipto, hasta la muerte de Herodes. Recuerden, eso está en Mateos 2, cuando dice que es llevado recién nacido, no hizo Brit Milá, no se practicó Brit Milá, no se practicó ningún ritual, o sea, se fue incircunciso. Yeshua era un incircunciso, aunque aparentemente se contradice con Lucas 2:21, se contradice porque ahí presentan a un Yeshua judío, y de este lado presentan Mateos 2, presenta a un Yeshua incircunciso, o sea que se lo llevan a Egipto. ¿Qué se aprendía en Egipto? Brujería, y todo aquello lo aprendió. Por eso llega haciendo sanaciones, haciendo tantas cosas, tantos milagros, pero eso era para probar al judío, a ver si eran capaces de caer. Baruch Hashem que no cayeron, Baruch Hashem. Por eso dice en Lucas, grábense eso, Lucas 19:27 dice: y aquellos que no aceptaron que yo fuera su rey, tráiganmelos aquí y decapítenlos. Por eso dice Jeremías 16, y aquí que yo envío a muchos pescadores, dice Hashem, y los pescarán. Después vendrán como cazadores y los cazarán. ¿Qué hacían? Los torturaban. Wow, estaba fuerte eso, mis hermanos. Entonces, vamos ya de salida. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que utilizan los malos? ¿Cuál es el secreto? Vemos que Faraón le cambió el nombre de Joseph a Zaphanat Paneah. ¿Para qué? Para que todos los decretos no dijeran los egipcios que lo hizo Joseph, sino lo hizo un egipcio virrey llamado Zaphanat Paneah. Todos los milagros, ¿quién los hizo? No los hizo Joseph, los hizo Zaphanat Paneah, según en sus decretos. Pero según la Torah de Hashem, dice que Joseph fue la que preservó la vida de muchos, y fue como un Mesías, como un Yeshua, un Salvador de muchos. Por eso esto es lo que no quería Faraón, que se diera con el nombre que tiene todos los secretos de conexión. Él quería que se conectara con sus aborrecibles ídolos. Vamos de salida, mis hermanos.
Dice que en la Torah está indicando que en el féretro, recuerden que él fue llevado en un féretro, no estaba escrito nada, ni siquiera Zafanat Paneah, porque no fue enterrado dentro de Egipto. Recuerden, si se hubiese enterrado dentro de Egipto, estuviera el féretro, aunque recordemos que sí lo entierran un buen tiempo, en lo que duraba la esclavitud, lo enterraron, y ahí en su lápida decía Zafanat Paneah. Pero curiosamente, en la caja, en el féretro, no decía nada. O sea que su nombre se permaneció intacto, puro. Bueno, aquí hay unos códigos que no voy a decir estos códigos porque eso sí no me lo sé, voy a ser sincero, no me lo sé. Dice, de manera similar ocurrió con las parteras hebreas. El faraón quería que las parteras obedecieran sus órdenes y se sometieran a su espiritualidad de sus dioses. Por eso este plan que maquinó Faraón, que les pusieran nombres antes, prácticamente naciendo, luego les pusieran nombres para que no se conectaran a través de las tefilot con el santo bendito sea. Por eso dice que les ponían nombres, un sobrenombre. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver rápidamente, ya vamos de salida, Baruch Hashem, significado de Yosef. Ahí vamos a ver ahorita por qué dice, estos son los nombres que entraron a Egipto. Vamos a ver nada más 8 nombres, nada más. Pero para que veamos la conexión que tiene cada nombre de los hijos de Israel que entraron en Egipto con sus familias. Por eso dice, le pone un cerco, con sus familias. Muy importante, muy importante. Si ustedes, por ejemplo, usted lleva el nombre de Leví, por favor no le ponga nombres paganos a sus hijos. Póngale el cerco de seguridad, Leví Junior, o póngale, Simeón, o Naftali, o le vamos a poner Reuben, o le vamos a poner Yehudá, pero vamos a poner ese cerco familiar. Esto es para los que ya estamos dentro los que están entrando ya, Baruch Hashem, bendito el Eterno. A partir de su conversión, ustedes procuren que sus hijos que vayan naciendo vayan poniéndole nombres hebreos, Baruch Hashem. Dice aquí, esto es una recomendación de Abarbanel y de Rashi. Vamos con el primero. Significado de Yosef en hebreo. Yosef, a su vez de la raíz Yehosif, cuyo significado es añadir. Ese es el significado, añadir. Por lo que la mayoría de los académicos le dan la interpretación etimológica, Dios agregará, o Dios añade. También está relacionado con Ezequiel 37:1 al 14. Se está refiriendo a los hijos de Israel. Dice, Dios añade, con este nombre es posible que el Tanaj, Akiva ben Yosef, y en griego y en latín su significado Dios proveerá. Ese es el significado que viene del latín y del griego. Dios proveerá. Yosef, Dios proveerá en latín y en griego. Y en hebreo, Dios añade o Dios agregará.
refiriéndose a Ezequiel 37, 1, 14. Significado de Reuben. Reuben dice el significado: escuchó mis súplicas. Ese es el significado. Reuben, Hashem escuchó mis súplicas. Hashem escuchó mis súplicas. Por eso yo le pido todas las mañanas que escuche mis súplicas. Baruch Hashem. Significado de Yehudá. Yehudá, el que es alabado, a quien se reconoce y confiesa ante el rey. Ese es el significado de Yehudá. El significado de Leví, el que une a los suyos. Así es lo que significa, el que une a los suyos. El que dirige, también dice el que dirige, el que escucha la voz de Dios. Bueno, muy buen significado la de Leví, el que escucha la voz de Dios, porque es el único que puede escucharlo. Los profetas, él es el único que recibía las órdenes, y de los profetas iba al rey o el rey al pueblo. Significado Simeón. Del hebreo Simeón significa el que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios con sus obras. Con sus obras. El que ha escuchado a Dios con sus obras. Significado Korah. Korah. Y qué feo poner a un hijo Korah, es malo. Korah. Significado calvo, calvicie, vacío, escarcha, hiel. Identidad del faraón era calvo. Por eso dice Hashem Todopoderoso: prohibido que se hagan, o sea, que se hagan calvo como no me acuerdo qué cultura es la que se ponen así calvos esta parte, se me fue el nombre, se deja nada más el cabello aquí alrededor, los que estudian dentro están estudiando para sacerdotes, ¿no? Sí, pero tienen un nombre especial, no recuerdo el nombre. A ver si me ayudan, por favor. Significado calvo, eso es lo que significa Korah. El significado de Yeshu, latín, Yeshu y Jesús, recordemos que representa una bestia, un caballo. Por eso le cambiaron a Yeshua, mejor, Yahshua. Pablo Rasha. Significado Pablo, en griego el más pequeño e insignificante. Por eso dice en 1 Corintios 15, 8, 9, el último de todos como un abortivo. Él es el abortivo. Y dice, el último fui el abortivo que me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor, nombres impuros que autodegradan las letras hebreas. Nombres impuros que autodegradan las letras hebreas. Por eso dice que aquí Pablo es considerado un abortivo, el abortivo. Y ahí lo dice, yo no lo escribí. Es 1 Corintios 15, 8 al 9. Y fue el último que se le apareció, Yeshua. Por eso le llama, tú eres el abortivo. Mis hermanos, excelente tema, excelente tema. Baruch Hashem al Todopoderoso. ¿Es seminarista? ¿Cómo? ¿Seminarista? No, llevan otro nombre. No recuerdo sus nombres. Pero llevan otro nombre. Por eso Hashem prohíbe en la Torah que nosotros nos hagamos calvos en la cabeza, pelones como los egipcios, como los no recuerdo. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado a este hermoso tema que nos ofrece Simha Benjamín.
Sinja Benjamín, hermoso tema que nos ofreció esta noche. Agradezco al Todopoderoso por darnos esta gran bendición de la identidad de los nombres. Gracias, eterno Hashem Todopoderoso. Cuida a todos mis hermanos que se conectaron, y los que no se conectaron, pues ahí queda el video dentro del grupo. Pueden comentar, pueden hacer preguntas. Baruch Hashem. Bueno, que todo está escrito en el libro de Sinja Benjamín, que está escrito, todo está escrito. Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Que el Eterno me los guarde, me los cuide y les dé mucha shalom. Y bueno, pues si tienen nombres paganos, a ver, hay que hacer algo, a ver qué se puede hacer. Pero hay que quitar la cruz de nuestro rostro y los nombres paganos de nuestros rostros. Hay que ver, a ver cómo hay que hacerle para... Pónganse un sobrenombre por lo menos, pero hebreos. Entonces, por ejemplo, cuando ya hicieron la conversión a la Torah del Eterno, ya uno ya no puede llamarle de ese nombre pagano que tuvo y llamarlo por el nombre hebreo que se escogió. Bueno, en el tribunal, bueno, que solamente hay, creo que en Estados Unidos e Israel. Se me hace que en Colombia también hay conversiones. No tengo ese dato, por el momento no lo tengo, pero me imagino que pues sí les dan la oportunidad de cambiar sus nombres cuando son nombres muy paganos. Entonces, pues sí les dan la oportunidad, nada más que sí es todo un trámite cambiar su nombre. Sí, desde su país. Se hace una demanda ahí, creo. Sí, la cosa es... Se levanta un acta. Ok, pues se levanta un acta, bueno, pues ya de todos modos se hace ese trámite. Ajá, sí. Baruch Hashem al Todopoderoso. Mis hermanos, que el Eterno me los bendiga hoy, mañana y siempre. Pídale al Eterno: Papá Hashem, haz este milagro conmigo. Por favor, ayúdame, bendíceme. Sé que mi nombre posiblemente no es el nombre adecuado, pero mi corazón y mi alma sí se conecten a ti. Bendito seas, poderoso seas, bendito Rey del universo, Boreolam. Amén. Baruch Hashem. Ahora sí, mis hermanos, que descansen todos, que Hashem me los lleve a camita en Shalom, y les deseo un excelente Laila Tov, y nos vemos el día de mañana. Baruch Hashem. Amén.